Buenos días, hermanos. Hay un nombre nuevo en la gloria. Nuestro nombre, ¿verdad? Escrito en el libro de la vida de nuestro Señor. Hermoso himno, ¿verdad? Después lo vamos a entonar también nosotros como himno congregacional. Yo creo que ya lo conocemos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías, en el capítulo 28. Jeremías, capítulo 28. Vamos a observar ahí verdades espirituales en medio de esta narración que la Biblia nos da acerca de un acontecimiento en la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue llamado por Dios para hablarle al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en ese tiempo estaba siguiendo sus propios pensamientos, se habían apartado de la voluntad de Dios, estaban siguiendo a dioses ajenos y ellos vivían una religiosidad mezclando el culto a Jehová con el culto a otros dioses. Vivían una vida hasta cierto punto cómoda, de acuerdo al mundo, tranquila, en donde no tenían preocupaciones, sino solamente vivir cada día basada en la prosperidad que ellos tenían en ese tiempo. Entonces, este estilo de vida, aunque a los ojos del mundo puede parecer muy bueno, y es lo que el mundo busca, ¿verdad? Busca vivir sin preocupaciones, con comodidad, pero no es el camino que lleva a la vida eterna. De hecho, cuando uno vive así, sin preocupaciones, con comodidades, lo que hace uno es descuidar la vida espiritual. Empieza uno a enfocarse solamente a lo terrenal, a lo material, y eso es un peligro muy grave para el alma. El alma necesita ser cuidada, el alma necesita buscar los valores eternos, porque al final de cuentas nuestra vida física solamente va a ser por un cierto número de años, los que sean que vivamos aquí, ¿verdad? Nadie puede vivir, podemos decir ahora, ni siquiera 150 años, y ya terminó su vida aquí. Pero la vida eterna, lo eterno, se iba a perdurar para siempre. Entonces conviene hacer caso de la palabra de la Escritura, que dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, que busquemos primeramente nuestra salud espiritual encima de lo material. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la tendencia del ser humano es buscar lo material aún a costa de sacrificar lo espiritual, pero eso es algo que no tiene sentido, ¿verdad? Si lo analizamos así como debe ser correctamente, no tiene sentido, porque vamos a buscar lo material por ese número de años que vamos a vivir en la tierra, y después, por la eternidad, ¿qué va a pasar? Eso no se le encuentra sentido por ningún lado. Entonces el pueblo de Israel estaba viviendo así. Habían sacrificado lo espiritual para buscar lo terrenal y estaban viviendo una vida tranquila, cómoda según ellos, en sus pecados, en sus deleites, lejos de la voluntad de Dios, y hasta pensaban que la ley de Dios ya era un estorbo, como debe de ser, ¿verdad? No la ley como ellos la llevaban a su conveniencia, sino la ley correcta. Por eso Dios les manda a Jeremías. Jeremías le dice, Dios, vas a ir y vas a profetizar a este pueblo. Es un pueblo bien duro de servicio, o sea, de entendimiento, no quieren conocer mi voluntad, pero tú vas a ir con ellos, yo voy a estar contigo. Es un pueblo que no te va a querer oír, es un pueblo pero que va a estar rebelde a tus palabras. En algunas ocasiones le decían a Jeremías, qué bonito predicas, pero no vamos a hacer lo que digas. Vamos a vivir como queremos seguir viviendo. Se oye bien tu predicación, se oye bien lo que estás diciendo, pero no vamos a vivir conforme a lo que dices. Estamos así como estamos, muy bien. Pero Dios levanta a Jeremías para advertirle al pueblo de lo que venía, de lo que iba a venir sobre ellos a consecuencia de haber dejado la palabra de Dios. Y eso que pasó en los tiempos antiguos sigue pasando el día de hoy. Cuando nosotros dejamos la palabra de Dios, dejamos de vivir en obediencia a Dios, puede parecer que estamos viviendo bien, puede parecer que estamos cómodos, que estamos tranquilos, pero sin duda que hay algo en el futuro que no alcanzamos a ver, que viene sobre nosotros y un día nos alcanzará, como le pasó al pueblo de Israel. A Jeremías Dios lo envía para darle esta advertencia al pueblo de Dios, y vamos a ver en el capítulo 28 cómo también, como en los días de hoy, había falsos profetas que se encargaban de mantener al pueblo en la ignorancia y en su pecado. Había falsos profetas que se encargaban de profetizar como si Dios hablara por medio de ellos cuando no hablaba, cuya profecía falsa tranquilizaba las conciencias de las personas,
pero no quitaba la culpa del pecado. Una cosa es tranquilizar la conciencia del pecado escuchando una falsa profecía o una falsa palabra de Dios, y otra cosa es que realmente la culpa y las consecuencias del pecado sean quitadas por seguir la palabra correcta de Dios. Vamos a ver aquí a Jeremías profetizando, y vamos a ver a un falso profeta también levantándose y también profetizando, porque también profetizan los falsos profetas y profetizan en nombre de Dios. Entonces, lo que nosotros vamos a distinguir el día de hoy es cómo podemos discernir un falso profeta de un profeta verdadero. Alguien que habla realmente en nombre de Dios, a alguien que pretende hablar en nombre de Dios, pero no lo hace, sino que está hablando de su propia voluntad. Y para esto vamos a Jeremías capítulo 28. Dice así el versículo 1, dice: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Bueno, aquí vemos a un profeta. Dice ahí la escritura que era de Gabaón, y Gabaón era considerada la tierra de los profetas en ese tiempo. ¿Qué dice este profeta? Empieza a decir algo referente a la situación que estaba pasando el pueblo de Israel en ese tiempo, más bien específicamente el pueblo de Judá, los judíos. ¿Qué había pasado con ellos? Como consecuencia de su idolatría, como consecuencia de su vida que había dejado a Dios fuera de ese estilo de vida que tenían, Dios había permitido que Nabucodonosor, rey de Babilonia, viniera, los sitiara, los venciera y se llevara cautivos a Babilonia a muchos judíos, llevándose también los vasos, los utensilios que se utilizaban en el servicio del templo en Jerusalén. Esto era considerado como algo grave, ¿verdad? Porque esos utensilios eran utilizados para el servicio de Dios. Nabucodonosor se los lleva y los pone ahí en su tierra, en Babilonia. Ahora, no había pasado mucho tiempo de esto, ¿verdad? Pero Dios había determinado que el pueblo de Israel estuviera allí en Babilonia 70 años. Ahí tiene sus propósitos, ¿verdad? Uno de los propósitos es que nunca se habían sometido a la palabra de Dios, nunca habían dejado, por ejemplo, uno de los propósitos era que pagaran por su avaricia. ¿Por qué su avaricia? Porque Dios había determinado que cada 50 años la tierra debía de reposar. La tierra tenía que descansar, no había que sembrar nada, sino que un año entero la tierra tenía que recuperarse de todo lo que se había sembrado durante los 49 años. Es lo que se llama el año de jubileo, donde hasta la tierra reposaba, para después volver a iniciar el ciclo de siembra. Los israelitas nunca obedecieron esto. Todos los años sembraban y nunca guardaron esto. Entonces, fueron como 70 años así. Entonces Dios determina que el pueblo de Israel pasara 70 años en Babilonia, curándose de su idolatría, curándose de su falta de amor a Dios, curándose de todos los pecados que habían orillado a Dios a permitir que Nabucodonosor venciera a los judíos. Pues no había pasado mucho tiempo y apenas estaban allí en Babilonia cuando sale un falso profeta, el falso profeta Ananías, que acabamos de leer aquí. Si usted lee en su casa el capítulo anterior, el capítulo 27, Dios le había dicho a Jeremías: mira, Jeremías, vas a dar un mensaje al pueblo de Israel y lo vas a dar de una manera gráfica. Dios a veces mandaba a los profetas a dar mensajes así: agárrate unos yugos y te lo vas a poner acá y vas a andar y vas a decir: así dice Jehová, que así como está el yugo, así van a llevar el yugo del rey de Babilonia durante el tiempo que Dios había determinado, que eran 70 años. Entonces, todavía en el capítulo anterior, Dios le dice eso a Jeremías y Jeremías lo predica. Podemos pensar entonces a Ananías mirando a Jeremías.
¿Qué tipo de mensaje está predicando Jeremías? Un mensaje que no es de aliento. Está predicando un mensaje de esclavitud. Porque según tú, Dios ha determinado que el pueblo pase 50, 70 años ahí en Babilonia. Eso no le agrada a la gente, no le agrada escuchar como el día de hoy, hermanos. Así pasa. A la gente no le gusta escuchar el mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación requiere morir al yo, morir a mis sueños, morir a mis proyectos personales. Pero desgraciadamente mis proyectos personales se oponen a la palabra de Dios. Tiene uno que morir a ello, dejar que Cristo viva en nosotros y seguir la voluntad que Cristo nos va trazando. Así es como se vive la vida cristiana. Pero eso no es muy popular. Lo popular el día de hoy es: saca el campeón que hay en ti. Tú tienes gran potencial para hacer logros increíbles. Pues si puedes soñarlo, puedes cumplirlo. Y todas esas cosas que en realidad son herejías que van en contra de la palabra de Dios. Realmente la Biblia dice que todos nosotros nos echamos a perder a consecuencia del pecado y que necesitamos a Jesucristo como guía de nuestra vida, aparte de que sea nuestro Salvador, nuestro Señor, que Él dirija nuestra vida para volver a tener el sentido correcto de la vida. Si no lo tenemos, nosotros vamos a seguir nuestras ilusiones, nuestros vanos sueños, nuestros vanos proyectos, nuestros métodos, y le van a decir que si usted no se esfuerza, usted es un mediocre, si usted tiene un trabajo chiquito, no, todas esas cosas no tienen que ver nada para seguir a Jesucristo. Si usted no sigue a Jesucristo, puede ser el presidente del mundo, puede ser el dueño del mundo, pero su destino es la condenación eterna. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Eso es lo que nosotros creemos y así es como vivimos. Entonces, este profeta Ananías decía: no, pues el mensaje de Jeremías es un mensaje que no gusta. ¿A quién le gusta que le digan vas a permanecer cautivo como consecuencia de tu pecado durante 70 años? No, pues yo soy seguro que Dios tiene un mensaje mejor. ¿Y cuál es? Y elabora en su mente el propio mensaje de él y se toma otro yugo y se para. No, así dice Jehová, dice Ananías, y quiebra el yugo. Así como quebranté el yugo, así quebrantaré el yugo del rey de Babilonia sobre el pueblo de Judá. Ahora dígame ahí si no había una contradicción tremenda. Dios había dicho que los judíos iban a permanecer 70 años por su desobediencia. Ya Dios lo había determinado. Nadie puede cambiar eso. Ahora viene Ananías y dice: no, ya a partir de aquí a 2 años el yugo se quebrará. Los que están ahí deportados regresarán aquí, todo volverá a ser como antes y pura paz y felicidad. Ese mensaje sí vendía, ¿verdad? Ese mensaje sí hacía popular a Ananías. Como el día de hoy, muchos, no, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que tú seas prosperado, Dios te quiere sanar, Dios te quiere dar un milagro. Dios, ¿sabe qué? Todo eso es pura falsedad. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere? Que nos arrepintamos y que vengamos contritos de corazón delante de su presencia y que dejemos que Él obre su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y la bendición de Dios, como lo hemos estado viendo en esta serie de predicaciones, no es como lo que se predica el día de hoy, la prosperidad, la salud. Eso lo predica Walter Mercado y el mundo. Eso, para esas cosas no necesita uno ir a recurrir. Dios, dame todo esto. No, Walter Mercado puede hacerle su conjuro. Dios, ¿sabe cuál es su bendición? En la mañana lo veíamos también. Un corazón entregado a su presencia que va a estar en humildad, en entrañable misericordia, en benignidad, que va a buscar el bien de los demás, que va a tener conocimiento de Dios cada día más, que va a tener temor de Dios cada vez más, que va a tener sabiduría para discernir el bien y el mal, que va a tener inteligencia para tomar las decisiones de la vida de una manera bíblica y espiritual. Esas son las bendiciones de Dios.
Eso es lo que Dios busca formar en cada uno de nosotros, de sus hijos. Y el hombre o la mujer que tiene esto, esta es bendecida por Dios. Está gozando de las bendiciones de Dios. Bueno, pues aquí el profeta Ananías se atrevía a declarar esta profecía que iba en contra de la palabra de Dios. Dios había dicho, van a permanecer 70 años. Ananías le dice, no, de aquí a 2 años Dios quebrantará el yugo del rey de Babilonia. ¿Quién tenía razón? ¿Dios por medio de Jeremías o Ananías? Vamos a ver qué sigue diciendo aquí. Dice en el versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Bueno, aquí vemos cómo Jeremías dice, deseando que así fuera, ¿verdad? Porque ese Jeremías amaba a sus compatriotas, a los judíos. Ojalá y así fuera, dice. Amén. Ojalá y confirmara Dios tus palabras. Pero Dios ya habló. Ahora, ¿era Dios cruel al no darle la libertad a su pueblo y dejarlo esclavo por 70 años? No. ¿Sabe por qué? Porque la única manera en que el ser humano se acerca a Dios es cuando está apretado, es cuando está en tribulación, es cuando está en problemas, es cuando está pasando por situaciones difíciles, es cuando uno se acerca a Dios. Cuando uno vive un estilo de vida cómodo, tranquilo, relajado, Dios no aparece por ningún lado. No lo necesitamos, según nosotros, según nuestra manera de vivir, hasta que viene la debacle sobre nuestras vidas. Entonces Dios dice, bueno, si yo te libero, te vas a alejar de mí completamente. Te voy a dejar cautivo para que te puedas acercar a mí. Esa es la manera. Por eso dice ahí Santiago que tengamos por sumo gozo cuando nos hallamos en diversas pruebas. No tiene sentido, ¿verdad? Recuerde usted, en ese tiempo que escribe Santiago, por ejemplo, los creyentes estaban sufriendo persecución por su fe. A muchos les habían matado a sus hijos, a muchos les habían matado a sus esposos y a sus esposas, a muchos pues, les habían quitado todos sus bienes. Entonces viene Santiago y dice, tengan por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué quería decir Santiago? ¿Se le fue la visión de la realidad o por qué diría eso? ¿Sabe por qué lo decía? Porque Santiago estaba hablando de la vida cristiana real. La vida cristiana real va más allá de todas las cosas que les habían pasado a estas personas. Es la implantación del gozo de Dios, de su Espíritu en el corazón, que le hace pasar a través de las tribulaciones un gozo. Y el gozo no es estarse carcajeando, sino que el gozo es una tranquilidad, es una calma que Dios pone en el corazón porque nos hace entender lo que viene. Nos hace entender que esta vida física solamente es algo tan vano, tan pasajero, tan ilusorio, y nos hace entender que lo que viene es lo real. Y empezamos a vivir así. Esa es la sabiduría que necesitamos de Dios. Esa es la bendición que necesitamos de Dios. Entender eso para empezar a vivir realmente como debemos de vivir. Por eso Santiago podría decir, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero mientras todavía no tenemos esa bendición, todavía seguimos pensando que lo material es lo más importante. Solamente vivimos en el nivel terrenal. Cuando nosotros estamos llamados a vivir en un nivel celestial y espiritual. Así es como los cristianos debemos vivir. Bueno, sigamos aquí. Dice ahí, y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo eso, aquí viene la frase, pero, como dicen por allá,
Ojalá, primero dice Jeremías, ojalá y así lo hiciera Dios, que así confirmara Dios tu palabra. Pero hay un problema. El problema es el pecado del pueblo. Dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué quería decir aquí? Primero dice, los profetas que fueron antes de mí. Ahí tenemos a Amós, a Joel, a Oseas, todos esos profetas que tenemos aquí sus escritos en el Antiguo Testamento. Ellos profetizaron de la guerra que iba a venir sobre el pueblo por causa de su pecado. Y si ve usted a ninguno de los profetas que Dios habló o que Dios mandó, ninguno profetizó paz. ¿Sabe por qué? Por la rebelión del pueblo. La única manera en que se podía profetizar paz es reconociendo al Mesías que había de venir y viviendo conforme a la palabra de Dios. No había otra manera. Pero como el pueblo cada vez iba en pos de otros dioses, pues ninguno de ellos profetizó paz. Ninguno de ellos fue popular. A ninguno de ellos le mandaron, como hacen el día de hoy los profetas de la televisión, mande usted su semilla para que el ministerio crezca y Dios le va a bendecir, le va a dar el 100 por 1. No crea eso, no crea eso. Cuando oiga eso, mejor vuelva sus oídos a la palabra de Dios. Nada de eso pasó en la antigüedad y tampoco va a pasar el día de hoy. Dios no le va a dar el 100 por 1. De una vez se lo digo aquí, ¿verdad? En cuanto a lo material. Le va a dar el 100 por 1 en cuanto a lo espiritual, en cuanto al conocimiento de Él, en cuanto al temor de Él, si en realidad quiere conocerle. Se lo va a dar. Pero le va a hacer entender las realidades espirituales. Pero si buscamos a Dios por lo material, olvidémonos de eso. Dios no está interesado en eso. Él quiere darnos su sabiduría espiritual. Lo demás, dice, las cosas necesarias para esta vida, yo me encargo de ellas, dice Dios. Pero no me busquen por eso. Busquen primeramente mi reino y su justicia. Las otras cosas, yo me encargo de ello. ¿Lo creemos? Sí. Pero tenemos que vivirlo así. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Bueno, sigamos acá, dice ahí. 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Fíjese, hasta el tiempo exacto daba. Era tal la arrogancia de este falso profeta que hasta el tiempo exacto dio. ¿Dentro de cuánto? Dentro de 2 años. En 2 años Dios liberará a los judíos y a todas las naciones que Babilonia tiene bajo su poder. Sigamos leyendo. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová. Ahora sí, así ha dicho Jehová. Eso es realmente lo que necesitamos oír. Lo que ha dicho Jehová. Lo que dice Él respecto a nuestra vida. Lo que dice Él conforme a su palabra. Eso es lo que necesitamos oír. Así ha dicho Jehová. Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Fíjense en esto, hermano. Cuando Dios determina algo, nadie puede interponerse entre lo que Dios ya determinó. Es decir, si Dios ha dicho que nosotros, la única manera que tenemos para alcanzar salvación es por medio de su Hijo Jesucristo, no hay
otro camino que sea ese, más que ese, para alcanzar la salvación. Si Dios ha determinado que usted como hijo de Dios, si en realidad somos hijos de Dios, vamos a ser formados a la imagen de Jesucristo, Dios nos va a hacer a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo? Eso no lo sabemos. Nos va a hacer pasar por pruebas, por tribulaciones, por lo que sea que está en su voluntad, que nosotros no sabemos, pero nos va a hacer a la imagen de su Hijo. ¿Sabía eso usted? ¿Sabía eso? Que si nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, lo vamos a hacer, pero Dios se va a encargar de eso. Nos va a ir quitando de nosotros lo que no le agrada. Nos va a ir haciendo cada día más como Jesucristo. Y eso, si realmente somos hijos de Dios, es un proceso que ocasiona muchas veces dolor. Nos tiene que quebrantar, nos tiene que quebrar. En la mañana estudiábamos nosotros que una de las cosas que Dios va a formar en cada hijo de Él es el aprender a perdonar. Le hablamos como el rencor, el odio es una causa, es un monstruo que anda anidado en el corazón de muchas personas, aún de muchos que se llaman cristianos. Odian cuando Dios dice en su palabra que cuando el Señor Jesucristo dio la oración del Padre Nuestro, al finalizar dijo, perdónanos así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego dice una frase allá que dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre les perdonará a ustedes sus ofensas. Es sencillo. Si nosotros no perdonamos, no tenemos perdón de Dios. Vamos a la condenación eterna. Sencillo. No hay que darle mucha vuelta ni camuflajear el sentido del texto. Si no hay perdón en nosotros, quiere decir que no tenemos la naturaleza nueva. Porque la naturaleza nueva es la que perdona, la que está lista para perdonar. Entonces, si no hay perdón, no hay naturaleza nueva. Y si no hay naturaleza nueva, no hay salvación. Y si no hay salvación, pues hay condenación. Nada más es lógica pura, ¿verdad? Para entender lo que la Escritura nos dice. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? En cada uno de sus hijos va a transformarlo de tal manera que sea capaz de perdonar. Pero ¿se acuerda usted del canto del alfarero? ¿Cómo dice? Dice el Señor, me dijo, no me gustas. Así como estás con rencor, con odio, con todas las cosas malas que tienes, no me gustas. Te voy a quebrantar. Y te voy a hacer un vaso nuevo. Qué hermoso es, hermanos, cuando pasamos por el quebrantamiento de Dios. Porque nos está haciendo un vaso que sí puede utilizar y que está lavando y que está transformando y lo está haciendo a la imagen de Jesucristo. Así que recuerde, el cristianismo no es pétalos de rosa, no es camino sobre algodones, no es nada de sufrimiento, al contrario. Tengamos por sumo gozo cuando estamos en diversas pruebas, porque Dios nos está haciendo a la imagen de su Hijo, de Jesucristo. Bueno, para terminar, dice en el versículo 15, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye, Ananías, Jehová no te envió. Vea esto, Jehová no te envió. Y lo mismo decimos de aquellos que le predican prosperidad y milagros y sanidades y tumbaderas y borrachera en el espíritu. Jehová no los envió. No los envió. Se enviaron solos y están engañando a muchas personas. Exactamente lo mismo que estaba haciendo Ananías aquí. Yendo en contra de la palabra de Dios, pretendiendo hablar de parte de Dios. Es lo mismo el día de hoy. Si a usted le enseñan que el cristianismo es para que usted se sienta bien, para que no tenga problemas, sí, así va a ser cuando esté allá con el Señor. Él se va a sentir muy bien, no va a tener ningún problema, no va a haber más muerte, ni llanto, ni dolor. Pero aquí somos peregrinos y extranjeros. Vamos de paso en esta tierra. Y recuerde que Satanás es el príncipe de este siglo. Recuerde que estamos ahorita, por así decirlo, en territorio extraño. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Estamos esperando de ahí a nuestro Salvador.
Entonces, cualquiera que enseñe otra cosa, Jehová no lo envió, porque está hablando en contra de lo que enseña la Escritura. Ananías estaba diciendo otra cosa diferente a lo que Dios había dicho. Y Jeremías le dice, Jehová no te envió. Y vamos a ver qué consecuencias tiene de hablar cuando Dios no nos envía. De decir un mensaje fuera de la voluntad de Dios. Dice ahí, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Vea la capacidad que tiene una persona que se considera profeta de Dios de engañar a todo un pueblo. Tú has hecho confiar en mentira a todo este pueblo. Eso es lo que pasa también hoy. No todo está bien con Dios, no hay problema. Tú solamente siembra en mi ministerio, Dios te va a bendecir. No importa que vivas como vivas, que seas malo, que seas ladrón, que seas adúltero, que seas todo eso. No, Dios te va a bendecir. No hay tal en la Biblia, hermanos. Dios no bendice a nadie más que aquel que se acerca de corazón contrito y humillado por medio de su Hijo Jesucristo delante de su presencia. Nada más. Y la bendición que Él da es que aprendamos a conocerle a Él. Eso es lo que Él quiere, que le aprendamos a conocer. Imagínense usted, vamos a poner un ejemplo en la vida práctica. Usted tiene su hijo y su hijo nomás se acerca a pedirle, papá, dame $100, papá, dame un carro, papá, dame esto, papá, dame lo otro. ¿Usted qué es lo que quiere? Que su hijo le diga, papá, te quiero, papá, quiero estar contigo, que gozo tu compañía, papá. Eso es lo que uno quiere, ¿verdad? Yo no quiero que mi hijo se me acerque a estarme pidiendo cosas a mí. Quiero que se me acerque a platicar conmigo, a que me haga saber sus inquietudes, a que yo le pueda aconsejar, a que yo le haga madurar. Eso es lo que quiero yo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros también. Imagínense ustedes que mis hijos se me acercan a pedirme puras cosas materiales. No puede ser, hermanos. Tenemos que conocer la realidad de la Escritura. La Escritura nos enseña la vida espiritual, conocer a Dios. Y cuando empezamos a caminar esa vida, usted mismo querrá conocer más y más al Señor. Así es como tenemos que vivir. Por último dice aquí, tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año porque hablaste rebelión contra Jehová. Y el mismo año murió Ananías en el mes 7. O sea, ¿sabe cuántos años más vivió? O sea, de que Jeremías le habló, pasaron 2 meses y murió. ¿Se cumplió la palabra de Jeremías? Sí. ¿Se cumplió la palabra de Ananías? No, porque era un falso profeta. Pero aquí lo que llama la atención es como le dice aquí, hablaste rebelión contra Jehová. Tengamos cuidado de los mensajes que escuchamos, hermanos. Ya a estas alturas debemos saber discernir lo que es de Dios o no. Hay mensajes y predicadores y profetas y que se hacen llamar apóstoles y todo, que están hablando rebelión contra Dios. Que están hablando engrandecimiento del yo, cuando la Biblia lo que dice es la muerte del yo. Cuando el camino para llegar al Señor, a Dios, es solamente crucificando el yo. Hoy muchos predicadores están ensalzando al yo. Tú puedes, tú eres capaz de esto. No, ¿sabe qué? Nosotros no podemos. Nosotros no somos capaces de nada. Y tenemos que recordar la palabra del Señor cuando dijo, sin mí, nada podéis hacer. Ahí es donde está la clave. Con Él en nosotros, entonces sí, vamos a poder vencer el pecado, vamos a poder buscar la presencia de Dios, conocerle más a Él, discernir la vida espiritual de la vida material. Pero sin Él vamos a ser perfectamente engañados. Ananías es un ejemplo de los falsos profetas que hablan en nombre de Dios, pero realmente Dios no los envió. Jeremías es un profeta que hablaba la verdad de Dios, aunque no era popular, pero a él sí lo envió Dios. Y lo que Dios buscaba era la vida para su pueblo,
que es exactamente lo que todo verdadero profeta y predicador tiene que buscar, la vida para el pueblo de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, y vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Tu palabra nos muestra que aún en los tiempos antiguos hubieron falsos profetas como hay el día de hoy. Y el día de hoy se han multiplicado, Señor. Yo te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, inteligencia espiritual, de manera que podamos discernir entre lo que es tuyo de lo que no es, Padre. Que podamos poner en nuestro corazón el deseo de lograr un conocimiento profundo de tu palabra y de tu voluntad, porque solamente así podremos saber lo que es verdad y lo que no es. Hay muchos el día de hoy, Señor, hablando en tu nombre cuando tú realmente no los has enviado. Están predicando, como tu palabra dice, palabras halagueñas, palabras que endulzan el oído, palabras que no llevan al hombre a confrontarse con su pecado. Y eso, Señor, es para muerte eterna. Que están llevando al pueblo hacia la muerte. Yo te pido, Señor, que nos des sabiduría, que podamos entender tu voluntad y tu palabra y que por medio de ella podamos crecer, podamos discernir lo que es correcto y obedecerte para así vivir en la vida eterna. Gracias por mis hermanos. Yo te ruego, Señor, que nos des cada día más de tu bendición y que podamos amarte y obedecerte cada día más. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.